la doctrina de Calvino. No, le digo, no creo en la doctrina de Calvino, yo creo en la doctrina de Cristo. Yo creo en lo que está escrito en la palabra. Y lo que está escrito en la palabra es importante que nosotros lo hagamos como está ahí. Yo no estoy hablando de un libro, yo le estoy hablando de la Biblia. Y eso, cuando yo estudio, le digo, yo estudio la palabra. Y eso es lo que hemos de entender nosotros. Porque fíjense que a veces los seres humanos quieren ganar multitudes enseñándole lo que ellos creen, lo que ellos piensan, y no lo que está escrito. Por eso cuando Cristo hablaba decía, escrito está. Pero aparte de que decía escrito está, tenía una revelación y un conocimiento divino muy grande. Entonces el diablo, cuando sabe que usted no conoce la Biblia y que usted ignora las doctrinas cristianas, entonces el diablo le usa hasta a predicadores, le manda también para que le hablen confundiéndolo. Pero cuando usted conoce la doctrina cristiana apostólica, usted le dice, no, es que la Biblia dice esto. Y usted puede decir, escrito está. Pero claro, dentro de la revelación de Dios también, entendemos verdades grandes. Fíjese, cuando el diablo tentó a Jesús y se dio cuenta que Jesús le decía, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y le dijo, si postrado me adorares, todos los reinos de este mundo serán tuyos. El Señor le volvió a decir, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Entonces, cuando vio que Él siempre usó lo que está en la palabra, ¿sabe qué hizo el diablo? Le dijo, lánzate de aquí para abajo, lo llevó a unos pináculos muy altos, dice la Biblia. Y le dijo, lánzate de aquí abajo, y le usó la Biblia. Muchos creen que el diablo es ignorante. Hermanos, el diablo no es ignorante, que el Señor lo reprenda, pero no es ignorante. ¿Sabe por qué? Ignorante en algunas cosas, pero en la revelación es ignorante. Y en lo que ha creado nuevo Dios es ignorante. Pero él conocía mucho. Dice que él era el sello de la perfección de Dios. ¿Se imagina? ¿Quién era? No era cualquier cosa. Pero él no conoce lo nuevo que Dios ha creado porque Dios ha seguido creando. Dios no ha dejado de crear. Y Dios tiene cosas ocultas que él ya no conoce. Y mire, ¿sabe qué es lo hermoso de ser hijo de Dios, hermano? Que fíjese que cuando el diablo entra porque el diablo era jefe por la jerarquía que tenía, pero a él se le ocultaron los nuevos lenguajes. Por eso es muy importante que todos nosotros seamos llenos del Espíritu todos los días. Porque hay un momento donde nosotros entramos en adoración y se manifiesta la llenura del Espíritu Santo y hablamos en otras lenguas. Entonces, cuando nosotros hablamos en otras lenguas, la Biblia dice que hablamos, cuando nosotros gemimos, dice que el Espíritu intercede dentro de nosotros, dice, con gemidos indecibles. ¿Qué quiere decir? Que es un idioma que los demonios no entienden, ni el diablo entiende. Fíjese que una vez me tocó ir a ministrar, una mujer me fue a llamar de emergencia porque su hija había entrado en trance, una niña de 12 años. Había entrado en trance y constantemente estaba entrando en trance. Y me dice, cuando ella me vio hablar en lengua, me dice, pastor, ella habla igual que usted. No, le dije, ella no habla igual que yo. Que si yo reprenda al diablo, ella no habla igual que yo. Lo que ella está hablando es en el trance donde está entrando porque está teniendo comunicación con demonios y está hablando en unas lenguas que no son lenguas del Espíritu Santo. Entonces, miren, hermanos, ese es lo que el diablo maneja, donde trate de confundir a algunos cristianos, que piensan que ellos hablan en lenguas del Espíritu. No, ellos hablan en un lenguaje demoníaco. Y nosotros hablamos en el idioma del Espíritu Santo, nos comunicamos a Dios en misterio. ¿No ve que por eso la Biblia dice que el que habla en lenguas habla misterios con Dios? Quiere decir que es un lenguaje que está oculto a los poderes de las tinieblas. Entonces es ahí donde, fíjese que una vez me pasó, llegué yo a predicar a un congreso de pastores en Oaxaca y era una lucha pero fuertesísima y yo empecé a orar por horas y no hablaba nada en español, todo en lenguas y yo decía, qué raro, aquí se ve que está el ambiente pesado y que la lucha está pesada donde voy a predicar, porque no me ha dejado Dios hablar en español. Entonces miren, hermanos,
El hablar en lenguas también es un lenguaje de guerra y de batalla contra las potestades. Entonces, por eso es que el Señor insiste en que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, que lo anhelemos y que lo pidamos. Entonces, miren, viendo este punto de la predestinación, ahí se habla de nuestro espíritu y se habla de nuestra formación en el vientre. Y esto es importante entenderlo. ¿Cómo es que estamos nosotros siendo elegidos antes de entrar a la tierra? Entonces estos son puntos que algunos cristianos no aceptan porque dicen que es doctrina calvinista, que es una teología que viene de este hombre, pero realmente nosotros no consultamos a Calvino, nosotros estamos consultando a la Biblia, y como la Biblia lo marca de esa forma, nosotros decimos, no, es que la Biblia lo dice. ¿Qué dice la Biblia? Entonces ahí, ¿sabe usted que la Biblia dice que Dios nos escogió antes de qué? De la fundación del mundo. Entonces, y muchos dicen, entonces ustedes creen en la formación preadámica. Nosotros creemos lo que dice la Biblia. Mire, usted va a leer Génesis y cuando usted lea Génesis va a encontrar una forma de que Dios habla de un primer Adán y de una primera mujer. Pero cuando usted lee más adelante encuentra otra vez que Dios habla de una pareja, pero habla en diferente forma. Y entonces usted dice, bueno, aquí habla que la formó, aquí habla de otra forma. Entonces quiere decir que existieron dos matrimonios antes de lo otro, de que Dios empezara a formar y a crear todo. ¿Cómo está la cosa? Entonces ahí donde uno tiene que meditar en la palabra. ¿Qué dice la Biblia? Señor, enséñame, revélame lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque por eso muchos hermanos tratan de manosearle el alma a uno y manipularlo porque uno no tiene firmeza doctrinal. Nosotros debemos de aprender que la Biblia no solo hay que leerla, la Biblia hay que escudriñarla. Por eso Jesús dijo en San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y que ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces tenemos que escudriñar es, hermano, buscar la revelación de lo que la Biblia dice. No es solo leer la Biblia. Hay gente que dice, yo leí 3 veces la Biblia, y si yo digo, híjole, Señor, yo estoy mal porque yo no la he leído ni una vez. Siempre que empiezo no termino, porque voy encontrando cosas que digo, qué bonito. Mira, una vez agarré una libreta, dije, esta va a ser especial para todos los apuntes. Y ahí me quedaba atorado, hermanos, en un versículo, decía yo, qué tremendo está este versículo, qué lindo. Y empezaba a apuntar lo que encontraba en el versículo. Imagínense los que la leen todo. Solo leen por leer, pero si leen para meditar y tener revelación de la Biblia, van a encontrar que no se puede leer en un año la Biblia. Que usted diga, en el principio hizo Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba vacía, estaba desordenada, y le sigue, bien fácil. Yo se la leo 4 veces entonces en el año. Pero si usted medita en la Biblia y la escudriña, no la lee tan fácilmente en un año. Bueno, entonces mire, aquí es donde yo quiero mejor irle mostrando con bases bíblicas. Y en las bases bíblicas, que nadie le cuente, usted medite y usted piense, ¿qué dice la Biblia? ¿Es lo que esta persona está diciendo o es lo que dice aquí? Sí, porque hay gentes que quieren hacer la Biblia a su manera. Entonces, miren, cuando nosotros encontramos que la Biblia no se puede hacer a la manera de uno empieza a decir, híjole, esto sí está tremendo. Mire, a ver si se ve. Si lo alcanzan a ver o tal vez van a estar haciendo ojitos chiquitos. Bueno, que haga ojitos de chino, no importa. Pero el asunto es que lo alcance a leer. Predestinación y preordinación. Porque, mire, aquí está, Romanos 8, 29 y 30. ¿Trajo usted su Biblia? O trajo su celular, lo que sea, la de papel o su celular. Y si ahí trae su Biblia, ahí léalo. Porque vamos a estar hablando de eso. Y entonces aquí es donde vamos a decir, mire, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó, dice.
Y mire cómo dice, a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora, nos habla de varios términos, ¿verdad? Habla de que a los que llamó, dice, fíjese cómo dice, a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, hermanos, vamos viendo nosotros que realmente en esto no es para que nadie se levante el cuello y se crea grande. Realmente si nosotros servimos en algo y podemos ser de bendición a alguien y Dios nos usa, qué bonito, la gloria sea para Dios. Y no hay que volvernos altivos ni soberbios porque creamos que somos grandes. No, el grande es el Señor. Amén. Entonces, mire, bueno, viendo eso, entonces usted ya vio Romanos 8, 29 al 30, es lo que nos está hablando de la predestinación. Entonces, ahora, esto es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué predestinó Dios? Esto es lo que vamos a ver. ¿Qué predestinó Dios? Dice, fíjense, en la predestinación y preordinación, dice, está el Padre de los Espíritus, Romanos 12:9. Así, perdón, Hebreos 12:9. Sí, ya como que ya no veo muy bien, hermano. Hebreos 12:9. Entonces, mire, cuando nosotros vemos Hebreos 12:9, déjenme buscarlo aquí también aquí en mi celular. Sí, por favor, Hebreos 12:9. Si no, aquí yo lo veo. Ya lo tengo. Sí, gracias. Hebreos 12:9 dice, además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestro espíritu, de nuestros espíritus, y viviremos? Entonces aquí nos está hablando que dentro de la predestinación, lo que Dios predestinó con tiempo, dice que existe el Padre de los espíritus. Entonces, el Padre de los espíritus es Jehová Dios. Entonces, en esto nosotros tenemos que entender algo. Nuestro espíritu, muchos dicen que eso no es cierto, que nuestro espíritu no existía, que existió hasta que Dios creó el polvo y hizo un muñequito. Y yo no vi muñequitos aquí en la Biblia, yo vi que Dios hizo a un ser humano. Bueno, entonces dentro de eso que vemos que Dios creó un ser humano, estoy viendo que Dios le da espíritu, le da alma y tiene cuerpo. Pero el que creó su espíritu con anticipación, por eso después vamos a ver el significado de la palabra predestinar. El que lo predestinó y el que le dio su espíritu y lo creó antes de fundar el mundo fue Dios. Entonces, cuando nosotros decimos, por eso es que tenemos base para decir que nosotros ya existíamos antes de que el mundo existiera. ¿Por qué lo decimos? Porque la Biblia lo dice. La Biblia dice que Dios nos predestinó antes de ¿qué? De la fundación del mundo. Entonces, si nos predestinó antes de la fundación del mundo, entonces quiere decir que ya estaba formado nuestro espíritu. Mire qué tremendo. Y muchos dicen que nuestro espíritu empezó a existir cuando también existió el cuerpo. Eso no es así. Porque dice que creen que la predestinación es de que nosotros empezamos a existir desde dentro del vientre de la madre. Y realmente no es así. Ya existiendo nuestro espíritu, ya hay existencia de nuestro ser. Porque nosotros somos seres tripartitos. Tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. Entonces, el espíritu es el que debe gobernar en nuestro ser integral. Entonces, al gobernar en nuestro ser integral, el alma tiene que obedecerle al espíritu y el cuerpo al alma. Entonces, cuando alguien dice, yo hice esa pregunta, entonces, ¿qué murió cuando el ser humano pecó?
Su alma, dice, porque la Biblia dice que el alma que pecar esa morirá. No, le digo, murió también el espíritu. Nosotros tenemos un espíritu humano, el cual se comunica con el Espíritu Santo. Entonces, cuando el hombre peca, muere espiritualmente. Muere su alma también. Entonces viene el Señor y resucita nuestro espíritu y nuestra alma. Aunque el ser humano estaba vivo físicamente, pero muerto espiritualmente. Por eso cuando uno peca, uno trae muerte a su ser espiritual. Y aunque anda vivo ahí caminando, ¿verdad? Pero sin sentir la realidad de las cosas, sin entender la realidad de las cosas. Por eso fíjese que, observe, mire, si hay algo que yo quiero que usted entienda es esto. Dice la Biblia, ¿por dónde entra la muerte cuando entra la muerte? En el ser humano. No dice que por un hombre. ¿Por dónde entra la muerte cuando entra? Al ser humano. No oigo. Por el pecado, no. Yo estoy refiriendo que por dónde entra a nuestro cuerpo. Por los ojos. La ventana del cuerpo son los ojos. Y la muerte entra por los ojos. Entonces, cuando usted quiera darse cuenta si una persona está viva espiritualmente, obsérvele la vista. Y ahí se va a dar cuenta que está muerta espiritualmente. Entonces nosotros necesitamos entender que el Espíritu Santo es una lámpara en nuestro cuerpo y que la luz se ve por los ojos. Por eso es que hemos de tener ojos abiertos, pero ojos del Espíritu. ¿Se acuerda usted cuando Eliseo oró por Giesi? Porque Giesi no veía lo que Eliseo veía. Entonces él oró y le puso las manos que Señor, ábrele sus ojos. Y dice que él, cuando le dijo que mirara hacia el cielo, vio gente de a caballo, dice. Dice, qué tremendo. Y carros de fuego. Quiere decir que los ojos espirituales le fueron abiertos. Entonces, ¿cuándo es que la visión espiritual se muere? Cuando el ser humano peca. Entonces, bueno, no quiero meterme mucho ahí en el enfoque, porque el enfoque es la predestinación. Pero porque me estoy metiendo un poquito porque Hebreos 12 dice que Dios es el Padre de los espíritus. Entonces nuestro espíritu ya existía antes que existiera nuestro cuerpo. Entonces si ya existía nuestro espíritu, ya existíamos nosotros. ¿Cómo? En espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Bueno, entonces miren hermanos, aquí en la gráfica dice que el Padre de los espíritus es Jehová, pero dice que crea espíritus. ¿Sí está bien? ¿Sí lo alcanza a ver? Crea espíritus. Hebreos 1:7. Vamos a irnos a Hebreos 1:7. Mire cómo dice. Y de los ángeles dice, Él hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros, dice, llamas de fuego. Entonces aquí está hablando que Dios creó ángeles y los hace espíritus, también dice. Y dice, y a sus ministros llama de fuego. Entonces aquí estamos viendo una creación a la que Dios va a usar y que la creó con tiempo anticipado. Si usted dice, hermano, yo he leído la Biblia, pero no he visto dónde es que Dios dice que creó a los ángeles, a los querubines. Le voy a poner esa tarea para que usted lo investigue y diga, ¿dónde está la creación de los ángeles en la Biblia? ¿Dónde está la creación de los querubines y de los serafines? Entonces, bueno, sigo. Génesis 2:1. ¿Alguien me quiere ayudar a leer? Mire, Génesis 2:1 dice, así fueron acabados los cielos y la tierra. ¿Y qué más? Y todo el ejército de ellos. Bueno, ya se lo leí, ¿verdad? Para que usted no se molestara en buscar, decir, ¿dónde está, hermano? Bueno, entonces aquí vemos cómo crea Dios. Bueno, ¿con qué propósito? Crea ángeles y también crea seres humanos. Y les dio cuerpos para trabajos específicos. Ahora veamos eso. Fíjese que a los ángeles les dio cuerpo. Al ser humano también. Miren que es tremendo esto, hermanos.
llegar al punto de que usted diga, hermano, ¿cómo sería que yo exista en espíritu, pero sin cuerpo? Fíjese que la Biblia habla, cuando habla de los juicios, y habla que hay seres a los cuales Dios les quitó su cuerpo, perdieron su cuerpo porque pecaron. Y en el día del juicio ellos no van a volver a vivir. Mire qué tremendo. Nada más sus espíritus van a salir al momento del juicio porque perdieron su cuerpo. Entonces ahí es donde llegamos a puntos de que decimos nosotros, es que esto es bíblico, hermanos. Entonces aquí es donde llegamos al asunto nosotros de darnos cuenta. ¿Se ha fijado, usted ha leído la Biblia donde dice que así como el Hijo participó de carne y sangre, nosotros también participamos de carne y sangre? Así como está diciendo, así como al Hijo le dieron cuerpo de humanos, a nosotros también nos dieron cuerpo de humano. Dígame usted entonces, si esto no está hablando de predestinación, que antes de que Dios fundara la tierra, nuestro espíritu ya existía. Y cuando fundan la tierra, entonces Dios nos da cuerpo, para que participemos de un cuerpo. Mire, es tremendo. Entonces ahí es donde uno llega al punto de que dice, pues como, yo siempre he dicho, hermanos, no sé, pero siento que cuando una persona discute algo, si realmente no lo ha leído bien en la Biblia y no tiene revelación y buen entendimiento, solamente que esté basado a un libro de doctrina, no a la Biblia, a entender la Biblia, para que diga, no, es que para mí la predestinación es desde el momento de Adán y Eva, y ahí en el vientre fuimos formados. Digo, bueno, el cuerpo sí puede ser que en el momento del vientre, pero el espíritu no. Porque está diciendo que nos escogió antes de la fundación del mundo. Porque esa es la palabra, mire, ahorita lo voy a llevar ahí. Esa es la palabra predestinación, hermanos, y preordenación. Mire, esa es la palabra. Cuando uno va dándose cuenta de eso, entonces uno dice, ¿cómo que así como él participó de carne y sangre, nosotros también? No va a decir usted, entonces éramos caníbales o qué. No, a lo que se está refiriendo es de que nos dieron cuerpo de humanos a nuestro espíritu. Eso es la predestinación. Usted llega a una iglesia y le hablan de un tema nada más de 2 versículos y ahí se fue toda la predicación. Y no hubo ninguna enseñanza que lo lleve a usted a saber cómo se funda una casa, cómo se establece bien, como decir, cómo tener nosotros una enseñanza doctrinal que nos lleve a entender las bases bíblicas sobre lo que es cómo fuimos creados, cómo Dios nos escogió, cómo Dios fundó su plan para nosotros, desde cuándo lo hizo. Ese es el asunto, si es que a usted le interesa saber, ¿verdad? Porque hay unos cristianos que se conforman, yo soy conforme que fui salvo y de ahí para qué me quiero la cabeza. Dice. Pero si yo le digo a usted, hermano, ¿cuándo lo formaron? ¿Y de dónde trajeron su espíritu? Ah, no sé, pastor, lo importante es que ya estoy aquí. Pero el asunto es cuando a usted le toque enseñar y capacitar a alguien, ¿cómo lo va a capacitar? ¿Con qué bases? Por eso es que miren, hoy hay testigos contra Jehová, hoy hay mormones, hay sabáticos, hay de todo. Porque cada quien hace bajo su propia creencia lo que cree y lo fundamenta de esa forma sin entender bien qué dice la Biblia. O se dejaron llevar por el criterio de un hombre. Y es aquí donde nosotros tenemos que verlo. Bueno, cuando Dios crea algo, lo hace con un propósito definido, y no hace cosas o seres malos. Y para esto yo quiero que alguien me lea, por favor, Ezequiel 28:15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Cómo lo hicieron a Luzbel? Perfecto. En todos sus caminos. ¿Hasta cuándo? ¿O hasta dónde? Hasta que se halló en él la maldad. Otra versión dice la iniquidad, ¿verdad? Entonces usted se pone a estudiar, ¿y qué es eso de la iniquidad? Y si me voy nada más a la palabra maldad, va a encontrar que es pecar continuamente, hasta que se halló que pecabas y pecabas y pecabas.
Pero si se va al punto de que es la iniquidad, entonces a dar cuenta que es una identidad femenina. Entonces aquí es donde nosotros vamos a los puntos, hermanos, de sentar bases y decir por qué, porque eso les lleva y por qué pecó Satanás. Porque se quiso hacer igual que Dios. En ese momento no está diciendo que porque se quiso hacer igual que Dios. En ese momento nada más dice hasta que se halló en ti la iniquidad o se halló en ti la maldad. Entonces, ese es el punto, que no nos cambien las versiones, ¿verdad? De por qué pecó o quién lo hizo pecar en ese entonces, si él era perfecto en todos sus caminos, lleno de sabiduría, hermanos. Entonces, ¿cómo es que pecó? Va a decir usted. Entonces, uno siempre va a pecar en sus descuidos. Si uno no vela por estar bien, va a pecar siempre. Pero si uno vela por estar bien, no va a pecar. Va a estar bien delante de Dios siempre. Entonces me hacen la pregunta, ¿entonces usted cree que somos perfectos? Hermano, yo creo lo que dice la Biblia. Y yo digo, ¿usted todavía dice groserías? Bueno, todavía no. Es que si todavía las dice, no ha perfeccionado su forma de hablar. Es como si le preguntara a alguno de ustedes, ¿usted fue borracho? Hermano, lame banquetas y de todo. Entonces, y ya sigue siéndolo, ya no. No, ya no. Entonces quiere decir que perfeccionó esa área. Entonces, lo que podemos decir es que estamos en un plan de perfección, donde ciertas áreas se están perfeccionando en nosotros, pero que no estamos imperfectos del todo. No estamos por la calle de la tristeza, ¿verdad, hermanos? ¿O si usted anda por la calle de la tristeza? No, ¿verdad? Mendigando, no, ¿verdad? No, ¿por qué no, hermanos? Porque Dios nos ha enseñado y nos ha ido perfeccionando en nuestras vidas y nos ha enseñado cómo corregir ciertos defectos que hay en nuestras vidas. Y al corregirlos, entonces estamos perfeccionando nuestra forma de caminar, estamos perfeccionando nuestra forma de vivir, no con nuestras fuerzas, con la ayuda de Dios. Entonces sí estamos dentro de la perfección, no perfectos a cabalidad, pero perfectos en ciertas áreas ya, gracias a Dios. Y seguimos trabajando en otras cosas que encontramos nuevas en nosotros. ¿Qué hacíamos cuando alguien nos provocaba a pelear? Nos íbamos como animales, como fieras encima de la gente. Ahora ya no, quiere decir que es un área que ya se perfeccionó, ¿verdad? Entonces, no somos, porque la Biblia dice, por eso es que miren, la Biblia dice, y yo le decía a esta persona, ¿qué escogió Dios cuando nos agarró a nosotros? Una vara seca, y seguimos siendo vara seca. No, ya no, está reverdeciendo esa vara, sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos perfeccionándonos. No se ha terminado el proyecto de la perfección, porque la Biblia dice, el que empezó en vosotros la buena obra, dice, la terminará hasta el fin. Entonces quiere decir que es algo que se le va a dar el toque final cuando nos reunamos con Cristo. Entonces ahí se cumple lo que el apóstol Pablo dijo, que cuando yo le vea cara a cara, entonces seré tal como Él es. Ahí recibiremos el último toque final de perfección. Pero sí nos estamos perfeccionando. Si dijéramos, hermanos, éramos problemáticos antes. Ay, hermano, hasta de una hormiga hacíamos problemas. Ay, hermano, hasta de un vasito de unicel hacíamos problemas. Y ahora ya no. Hemos ido cambiando, hemos ido evolucionando. ¿Estamos de acuerdo? Se ha dado una metamorfosis en nuestras vidas. Si esa metamorfosis no se da, entonces quiere decir que estamos involucionando en lugar de evolucionar. Entonces no estamos en un plan de perfección. Entonces esto es a lo que hay que llegar. Que Dios empezó algo en nosotros en la eternidad. Mire qué tremendo. Y donde lo empezó, siguió con ese proyecto aquí en la tierra. Pero aquí en la tierra hubo un problema. Entró el pecado en el ser humano. Entonces nos descarriamos porque veníamos sujetos a la voluntad divina de una pareja en el huerto. Entonces al pasar eso, nos descarriamos todos porque estábamos en los lomos de Adán. Entonces, ¿qué pasa? Dios viene y crea el proyecto del Salvador del mundo.
Entonces ahí es donde él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? Dijo uno por allá que habla de por allá de mi pueblo, que dijo lo que se perdieron fue las buenas costumbres, dijo. La convivencia de nosotros con los borrachos, con los tener amigos del mundo. Dije, este está más torcido que otra cosa. Dije, ¿cómo que la convivencia con el mundo si ya no somos del mundo? Lo que se perdió fueron nuestras vidas. Nuestras almas se perdieron. Nos descarriamos. Pero si éramos predestinados, sí. Por eso Dios crea el plan de enviar un Salvador. Entonces, mire, aquí yo quiero que veamos en la Biblia. Ya leímos Ezequiel, ¿verdad? Ahora, entonces aquí la Biblia nos muestra que Dios todo lo que hace es perfecto. Pero también llegamos al punto, hermanos, dice, todo lo que Él hace es perfecto y es bueno, pero pone a sus criaturas el libre, ¿qué dice? Albedrío. ¿Qué es libre albedrío? Es la capacidad de elegir si obedecemos o desobedecemos. Ahí está el asunto. Mire, y para eso leamos Génesis 4:7. A ver, ayúdenme a leer. Génesis 4:7. Si haces bien, no serás aceptado, pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Si haces bien, ¿qué dice? Si haces bien, si no haces bien, el pecado yace a la puerta. Si no haces bien, dice, el pecado ya te está esperando en la puerta. Y si haces bien, ¿no serás acepto? Claro que seremos aceptados si hacemos el bien. Pero si no lo hacemos, dice, el pecado ya está acechando a la puerta esperándonos. Con derecho, hermano, de hacer lo que quiera con uno. Por eso, mire, es tan importante que nosotros entendamos de que Dios nos elige y nos santifica. Y nos justifica. Para que el diablo no se sienta con derecho sobre nosotros. Pero si nosotros abrimos puertas al pecado, entonces el pecado va a tener, los demonios van a tener derecho sobre nosotros. Y van a decir, este me pertenece. O yo puedo atacar a esta persona con enfermedades, o lo puedo atacar con vicios, porque él abrió puerta. Entonces se creó un derecho. No dice la Biblia que cuando alguien es vencido por otro, dice, se constituye en su esclavo, dice. Mire qué tremendo. Entonces eso es lo que hemos de entender. Por eso es que la iglesia se debe guardar en una vida ordenada de santidad y obediencia para Dios. Alguien podrá decir, ay, pero es bien difícil, hermano. A ver, yo le quiero preguntar, cuando una mujer se enamora, ¿le es difícil seguir a un hombre? Ay, ¿cómo aguantan, hermano? El hombre tiene un carácter de la patada, pero terrible. Y aunque tiene un carácter bien feo, la mujer ahí está aguantando. ¿Sí o no? Y uno hasta dice, ay, qué terrible, pero yo no me puedo meter. Pero qué aguante tiene la hermana, dice. ¿Cómo lo aguanta? Dice. Ay, yo no hubiera aguantado. Dice. ¿Qué es el amor? Sufrido. Todo lo soporta. Todo lo espera. Todo lo sufre. Entonces, mire, claro, cuando hay una unidad en amor, pero cuando no la hay, ahí arréglatelas como puedas. ¿Verdad? Pero ya no te voy a aguantar. Entonces, miren, hermanos, aquí es donde nosotros, entonces llegamos al punto, nosotros somos los que tenemos el poder de elegir qué queremos. ¿Sí o no? Ese es el libre albedrío. Tú eliges si obedeces o eliges si haces lo malo. Es ahí donde tenemos que entender cómo Dios creó y cómo Dios preordenó. Ahora mire, quiero que vea esto. Aquí es donde llegamos a la definición de la palabra. Es tan importante que tengamos una definición griega o hebrea de las palabras de la Biblia. Porque si no podemos a veces estar enseñando hasta mal una palabra porque no la entendemos. Entonces aquí mire, dice, del griego, proorizo, que la palabra predestinación significa determinar antes. ¿Ya vio?
determinar antes. Eso significa la palabra predestinar. Determinar antes, dice, ordenar, dice. Mire, y viene del 4309 del diccionario Strong. Dice, antes citado, anteriormente, atrás, siempre, orizo, declarar, determinar, límite y ordenar. Entonces en Romanos 8:29 dice, Dios sabía que era lo que cada uno de los espíritus había escogido ser. Y basado en eso, Él predestinó a unos a ser vasos de honra y a otros ser vasos de deshonra. Entonces, para eso, hermanos, necesitamos leer la Biblia. Romanos 9:21, a ver si alguien me lo lee. Hermanos, pero no es para mañana, es para hoy. Pues quien no tiene facultad el alfarero para hacer de la misma masa de barro un vaso para usos honrosos y otro al contrario para usos viles. Mire, hermano. No, Romanos 9:21. Dice, lo está diciendo, ¿no tiene el alfarero poder para hacer esto? Vasos honrosos y vasos para deshonra. Entonces aquí nosotros podríamos decir, cada quien escoge lo que quiere ser. Si alguien dice, pues yo quiero hacer el mal, pues va a hacer el mal, es un vaso de maldad, un vaso de deshonra. Pero si dice, yo quiero hacer el bien porque para eso me hicieron, entonces va a ser lo bueno, ¿sí o no? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender que Dios nos hizo, pero nosotros escogemos lo que queremos ser. Porque hay algunos que cuando pecan culpan a Dios. Y a ver, ¿por qué Dios no me detuvo? Dice, ¿por qué no me amarró los pies? Dios no te va a amarrar. ¿Por qué no me cruzó un carro en la puerta que no podía ni abrir la puerta y salirme? No, Dios no va a hacer eso. Dios espera que tú entiendas cómo te hizo, si te dio inteligencia, te dio capacidad para poder escoger lo bueno, o tú saber qué escoger. Pero ahí es donde entendemos que hay vasos de honra y hay vasos de deshonra. Bueno, pero ya vio lo que significa la palabra predestinar, ¿verdad? Dice que es determinar antes, ordenar, dice. Mire, antes, citado, dice. Anteriormente, atrás. Quiere decir que Dios nos escogió antes de fundar el mundo. Entonces, ahí es donde usted puede decir, bueno, entonces cuando nos perdimos, nos vino a buscar. ¿No se siente feliz de que Dios lo vino a buscar? Amén. Yo pensé que usted iba a gritar, ¡aleluya! ¡Gloria a Dios, hermano! ¡Qué bueno que Dios tuvo misericordia y vino! Amén. Esto es como aquel que lo dejaron perdido en una montaña y que diga, ay, Señor, a ver si envías ayuda. Y Dios le envía la ayuda, pero él está esperando que Dios vaya por él. Es tremendo, ¿verdad? Lo que hemos de entender es que Dios tuvo misericordia de nosotros y envió por nosotros para rescatarnos, hermanos. ¿Por qué? Porque ya habíamos sido, ¿qué dice la Biblia? Predestinados. Yo siempre digo, si alguien va a decir algo que entienda el sentido de las palabras, para que se dé cuenta qué significa ser predestinado. Ah, no, yo así, yo lo otro. Según dicen que no son legalistas, y son legalistas porque están estableciendo a fuerza lo que ellos creen o piensan sin entender el significado de las palabras. Para establecer una doctrina hay que entender el significado de la palabra y hay que tener la revelación de Dios. ¿Cómo va a establecer una doctrina si no entiende ni qué significan las palabras? No entiende ni qué significa una nieve. Y va y pide una paleta. Dice, es que yo le pedí hielo. Sí, pero usted no dijo de cuál, si el con leche o sin leche. El con leche es diferente a la paleta. O si usted me hubiera dicho que quería una de limón, pues entonces yo le digo, eso es nieve, ¿verdad? Ahora ya sé, eso significa. Entonces, sí, mire, es hielo raspado. Ah, bueno. No, aquí es un raspado con color, va a decir usted, ¿va? Y le va a poner usted a fuerzas que es raspado con color.
¿verdad? No es otra cosa. Entonces, cuando esto pasa, hermano, ¿sabe qué hacemos? Estamos distorsionando muchas veces el sentido de las palabras. Y cuando distorsionamos el sentido de las palabras, entonces la gente piensa que, y van y le predican, no, mire, si usted viene a la iglesia y si usted se entrega a Cristo, nada le va a faltar, va a tener mucho dinero. Ay, si voy a tener mucho dinero, entonces sí voy todos los días. ¿A qué horas empieza? Pero no viene porque quiere ser salvo. No ha entendido cómo ser salvo y ser perdonado de sus pecados. No viene porque le dijeron que va a tener mucho dinero. Y más si le empiezan a hablar de prosperidad. Pero no de la prosperidad verdadera, sino de la donde se hace dinero y que nunca se hace. Dice, hermano, qué tremendo es eso, ¿verdad? Que la gente distorsione el verdadero evangelio, distorsione la verdadera doctrina. Porque están buscando sus beneficios propios. Entonces, bueno, sigamos pues, para que no se me vaya a dormir. Bueno, tal vez ya se me durmió, yo ni cuenta me di. Porque como yo estoy aquí, usted hasta ya se echó su siesta, hermano. Bueno, mire, hoy le aclaro, no voy a terminar ese tema hoy, lo vamos a hacer, yo creo, en 2 partes. Pero quiero que usted vea cómo Dios predestina algunas cosas para que se cumplan en la tierra. Predestinación para la tierra, hermano. Mire, qué tremendo. Veámoslo, por favor. Predestinado para ser el Salvador del mundo. ¿Pueden haber 3 hermanos que me ayuden a leer Biblia? A ver, levanten la mano, para que solo ustedes los dejen. 1, 2. Allá también 3. Ok. ¿Usted me levantó la mano? No. Ahora. 1, 2, 3 entonces. Bueno. Hebreos 10, verso 7. Entonces dije, heme aquí que vengo, según está escrito, de mí al principio del libro, o escritura, de escritura sagrada, para cumplir, oh Dios, tu voluntad. Fíjese lo que dice Jesús. He aquí, ¿qué dijo? Vengo para cumplir como está escrito. Entonces, ¿usted quiere ser cristiano todavía? A ver, ya ni aménes oigo, hermano. Y oigo sus aménes así, casi bostezando. ¿Qué está diciendo aquí la Biblia? Dice que Él fue predestinado para ser el Salvador del mundo, Jesucristo. Fue escogido para ser el Salvador del mundo con tiempo anticipado. Entonces, mire, cuando ya habla eso, dice, y Él dijo, he aquí vengo, oh Dios, para ser conforme está escrito acerca de mí. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que irnos a la Escritura, hermano, y pedirle a Dios interpretar correctamente las Escrituras, para que no digamos lo que no es, sino lo que es. No que Calvino, no hombre, si no estamos predicando a Calvino, estamos predicando a Cristo, amén. Y estamos predicando lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Que Cristo dijo, he aquí vengo, oh Dios, para hacer conforme está escrito acerca de mí. Entonces en la Biblia, por eso es que nosotros siempre, la Biblia dice, escrito está, así dice la palabra. Ah, no, pero es que yo pienso que es así, es que yo creo que es así por esto. No, es que no es que usted crea así, es que debe decir como dice la palabra. La Biblia dice que Él vino a cumplir como estaba escrito acerca de Él. Quiere decir que Él fue predestinado y vino a cumplir a esta tierra para lo que lo destinaron. Mire qué tremendo, para lo que lo predestinaron. Ahora, leamos por favor Lucas 22, 37. A ver de este lado. Porque les digo que es necesario que en mí se cumpla esto que está escrito, y con los transgresores fue contado. Pues ciertamente lo que se refiere a mí tiene su cumplimiento. Mire, hermano, ¿qué está diciendo Jesús? ¿Qué está diciendo ahí el Señor en ese versículo? ¿Sí escuchó? Aquí vengo en cumplimiento. Ciertamente lo que se refiere a mí tiene su cumplimiento. Mire qué tremendo. Si usted dijera, no, los apóstoles que predicaban trataban de hacer culpables a los judíos, ¿verdad? Para que se arrepintieran, y les decían que ellos crucificaron al Salvador de gloria, pero lo hacía para que se arrepintieran, pero ya estaba escrito que así tenía que suceder. No fue por casualidad, no fue porque celebraban una fiesta ese día, no, era porque así estaba escrito que Él tenía que dar su vida por los malhechores. Ya estaba escrito.
Entonces ahí el asunto era que se necesitaba alguien que estuviera dispuesto a hacer lo que ya estaba escrito. Y ya estaba escrito acerca de Jesús, que Él tenía que padecer por causa de nosotros y salvarnos. Aquí no es que el diablo se le ocurrió, hermanos, que se inventó un plan. El diablo, si ese es más pirata que otra cosa, ese no se inventa nada. Ese todo lo imita. Todo lo de la Biblia quiere imitar. Entonces aquí es donde nos damos cuenta nosotros que Cristo ya estaba predestinado antes de la fundación del mundo. Y no es porque Calvino diga tal cosa, no, la Biblia lo dice, que Él había sido predestinado antes de la fundación del mundo, para que nosotros fuéramos hechos a semejanza de Él. Entonces, como perdimos la semejanza, teníamos que recuperarla. Él tuvo que morir y ser castigado por los malhechores para salvarnos a nosotros. Amén. ¿Sí lo está entendiendo? ¿Sí está aquí? ¿Pero sí está entendiendo? Dígame amén, o si no, no diga amén. Bueno, ahora mire, cumplió el plan que Dios había preparado para él. Mateo 3:15. Allá. Mateo 3:15. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se dejó. Mire, es necesario que cumplamos toda justicia. Qué tremendo. ¿Se acuerda usted cuando Juan no quería bautizar al Señor? Y le dijo, deja porque es necesario que cumplamos así toda justicia. Pero dijo, escrito está. Hermanos, Mateo 3:15, hermanos. Entonces, mire, hermano, aquí vemos otro punto. Su vida estaba escrita a lo largo de la ley y los profetas. Dice que por eso siempre citaban a la ley y los profetas, todos los que predicaban la palabra, ¿no? Aún los del Nuevo Testamento citaban y hablaban de Moisés y hablaban de los salmos, que todo estaba escrito acerca de, quiere decir que esto es la predestinación, algo que se planeó antes de la fundación del mundo. Si alguien dice, no, todo fue originado desde que Adán y Eva pecaron, desde ahí nosotros caímos. No, todo estaba planificado de antes de la fundación del mundo. Aquí no es de que si decimos que es ahí donde yo veo el error de los que están predicando eso, desechando este punto porque pensando que un hombre hizo eso. No, si esto lo trazó Dios y estaba escrito, hermanos. Mire qué tremendo, ya estaba escrito antes de que sucediera. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que entender que si alguien dice que nosotros, nuestro origen es desde Adán y Eva, está equivocado. Ya a mí hasta me daban ganas de preguntarle, hermano, entonces ¿de dónde tomó mujer Caín? Sí, yo le iba a preguntar, pero dije, no, ya no quiero hablar con él porque él quiere demostrar que sabe. Yo no quiero demostrar que yo sé. Yo quiero enseñarle que está en un error. Eso sí quería yo. Pero dije, pero como su plan es contender y demostrar que sabe, no le voy a seguir el juego. ¿Por qué, hermanos? Porque mire, si decimos que Caín tomó una de sus mismas hermanas, entonces tomó una bebé. Si usted lee la Biblia, dice que Caín tomó una mujer para él de otro pueblo. Entonces ya existían otras razas. Ese es el problema. Pero como son tan cerrados, hermano, que para qué discute uno con gente que no entiende. Eso es estar tirando, hermanos, balazos al aire. Estar matando moscas en vano. Entonces yo digo, no. Tenemos que entender cuál es el plan de Dios para salvar al mundo. ¿Cuál es el plan de que por lo cual estamos aquí nosotros? No es por una casualidad. Todo está escrito, hermano. Amén, así es. No por eso la Biblia dice en Salmos, dice, pues en tu libro estaba escrito lo que habría de ser y los días que me fueron dados. Mire, a eso no tenemos que darnos cuenta. Si todo empezó en Adán y Eva, entonces, hermano, estamos mal, estamos contradiciendo la Biblia. A ellos los pusieron ahí para que de ahí salgan todas las razas, sí, pero en el plan de Dios, no por voluntad de Adán y Eva. Entonces, mire, su vida estaba escrita a lo largo de la ley y los profetas, Juan 15:25. A ver, aquí. Por donde se viene a cumplir la sentencia escrita en su ley. Me han aborrecido sin causa. Dice que estaba escrito que iban a aborrecer a Jesús sin causa alguna. Ya estaba escrito eso también. Entonces él tuvo que soportarlo todo porque él ya sabía que todo eso estaba escrito acerca de él. Qué lindo saber, hermano, lo que está escrito acerca de uno, ¿eh? Yo le pregunto a usted, hermano, ¿usted sabe cómo seguir su vida? Ay, hermano,
brincos diera, va a decir, ¿verdad? Pero sí es bueno que oremos siempre y Dios siempre nos habla y nos muestra hasta lo que nos puede pasar, ¿verdad? Porque Dios es bueno. Ahora, Juan 19:28, hermano Alejandro. Después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Y dijo, consumado es, ¿verdad? Para que se cumpliera todo lo que estaba escrito. Que Él tenía que morir en la cruz y dar su vida por nosotros los pecadores. Dice que para que se cumpliera lo que estaba escrito, Él tuvo que decir, consumado es. Como quien dice, ya todo está cumplido a lo que me enviaste. Mi hermano, qué tremendo. Y entregó su espíritu, porque sabía que así tenía que hacerse. Y es aquí donde nosotros llegamos al plan, hermanos, muchas veces de que hay cosas donde nosotros por ignorar la palabra, por ignorar la voluntad de Dios, no lo hacemos. Mire, es como cuando parte un familiar. ¿Cómo nos aferramos? Dígame, ¿cómo nos aferramos? Le decimos que te vaya bien, pues allá te veo arriba. Pero no lo hace, ¿va? No va a decirte porque es hablar con los muertos, hermano. Y la Biblia me lo prohíbe. Así. Mejor digo, Señor, gracias porque ya te lo llevaste. Pero un día vamos a estar todos juntos, Señor, glorificando tu nombre, ¿va? Porque está escrito. Pero ¿sabes qué hacemos? Abrazan la caja ya cuando lo van a sepultar y no lo sepulten, no te tienes que ir y más se lastiman, hermano, y lastiman a los demás familiares y entran en una crisis emocional porque no están entendiendo lo que está escrito acerca de nosotros. Mire, yo siempre he dicho, Dios es un Dios de oportunidades, ¿estamos de acuerdo? Amén. Así es. ¿Nos da oportunidades Dios todos los días, sí o no? Sí. Si alguien se pierde es porque no quiso obedecer. Yo voy a decir yo, porque era cabezón, ¿verdad? Porque no quiso hacer la voluntad de Dios. Sí, hermanos, es que Dios nos da muchas oportunidades, hasta nos habla, hermanos. ¿Se imagina a Balaam cómo le habló? Ese estaba peor que la burrita que traía, hermanos. La burrita estaba viendo al ángel con una espada desenvainada y él no veía nada, hermano. Con los ojos cerrados andaba el pobre toda la vida. Eso le pasa al ser humano cuando no ve a Dios, no ve sus obras, no ve lo que Dios está haciendo en su vida cada día. A veces nos aferramos a ver los problemas, nos aferramos a ver todo lo negativo, pero no nos aferramos a ver la gloria de Dios. Si nos aferráramos a ver la gloria de Dios, diríamos, ay hombre, nuestro Dios es grande, nuestro Dios es hermoso, para Él no hay imposible, Él todo lo puede. Amén. Si usted dice, ¿por qué no me das trabajo, Señor? Mejor dile, Señor, me voy a poner a trabajar en tu obra y ahí miras qué haces conmigo. Amén. Mire, hermano, me estoy saliendo un poquito del tema y me voy a salir un poquito. Cuando Dios me empezó a llamar a mí, me cerró todas las puertas. Estaba en una fábrica y cerraron la fábrica, todos para afuera, no más trabajo, se acabó. Y a buscar trabajo y trabajo y trabajo y nada, hermano. Entonces yo le dije al Señor, bueno, yo empecé a entender que Dios me estaba llamando. ¿Tú sabes qué voy a hacer? Desde las 5 de la mañana yo voy a andar buscando trabajo, hasta las 11 de la mañana. Después de las 11 de la mañana tú me vas a ver en los parques predicando y en las calles todos los días. Pues te voy a probar, tú dices, mirad las aves de los campos, no hilan ni cultivan, y vuestro Padre las mantiene. Pues ahí voy, Señor. Y mi refri vacío. Y yo, la palabra dice esto, la palabra. Y el chinito se sentó y cruzó su pierna y me empezó a escuchar y se puso la mano. Y para todo me hacía. Yo dije, ¿entenderá español o qué? El asunto es que un día llega al apartamento, me escuchó como 3 días, sentado ahí en una banca del parque escuchando. Como al tercer día llega a mi apartamento y toca la puerta. Y yo dije, bueno, vamos a ver quién es. El chinito con un montón de bolsas de comida. Abre tu refri, me dice, no tiene nada. Ábrelo, y ya lo abrimos, ya llenó todo el refri. Tú le sirves a Dios, me dice. Dios no te va a dejar. Aleluya, hermano. ¿Verdad que es bueno nuestro Dios? Es grande nuestro Dios. Entonces aquí tenemos de entender. ¿Por qué pasa eso y nosotros aferrados? Señor, me voy a morir de hambre.
Nunca me había comido una tortilla tiesa, Señor. ¿Y sabe qué decía yo? Si me viera mi mamá, que me estoy comiendo una tortilla quemada porque no hay. Pero ¿sabe por qué lo permite Dios? Para que entendamos y abramos los ojos, que si lo obedecemos va a haber bendición. Y usted va a decir, hermano, ¿estaría escrito eso de que iba a pasar eso? Claro que sí, porque Dios no hace nada sin proyecto, hermano. Dios ya tiene los proyectos trazados, amén. Ya estaba escrito. Y entonces me voy a un ayuno, hermano, a clamar a Dios, que Dios bendijera a la iglesia, pues estaba creciendo mucho, la iglesia sentía carga por la iglesia. Y ahí me habla el Señor, vas para México. ¿Cómo, Señor? Y mire, y yo anuncio que ya confirmado, todo bien, pero confirmado, que Dios y yo venía a México. Y me dice un hermano, varón, yo te regalo la maleta. Hermano, yo te doy tu boleto. Si no les estoy pidiendo nada, si no vine a pedirles. Y una madrugada, como confirmación, Dios me mostraba a un hermano que me tocaba por la espalda así, con un sobre blanco tamaño oficio. Oficio es, ¿verdad? Sí, oficio, el grande. Y me dice, varón, por la espalda, esto es para usted porque va para México. Y ese día terminé mi oración de la mañana. Dije, voy a ver a tales hermanos, a visitarlos. Y a comentarles pues que ya me vengo para México. Y llega un hermano y me toca por la espalda. Varón, con un sobre blanco. Esto es para usted porque va para México. Padre Santo, dije yo, me quedé así tieso y sorprendido. Qué bárbaro, dije, más confirmación. Y me dice, ¿por qué se queda así? Me dice, no es mucho, pero pues le va a ser de ayuda, con todo mi corazón. No, no es por eso, hermano. Es que en la madrugada Dios me mostró que alguien me tocaba por la espalda y me daba un sobre y me decía esas palabras. Mire, hermano, ahora le voy a decir yo, ¿estaría escrito eso? ¿Por qué tantos años en México y nunca me fui? Por su esposa, va a decir usted, ¿verdad? Por sus hijos, va a decir, ¿verdad? Hermanos, es que cuando Dios ya escribió algo y lo quiere tener a uno en un lugar, uno tiene que obedecer. Y no cree usted que no nos ha llovido, sobre mojado, hermano. Pero mire, después uno ve las bendiciones. Uno empieza a ver la mano de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito servir al Rey, ¿verdad, hermanos? Y hacer su voluntad, ¿verdad? ¿Sabía que hacer su voluntad es hacer lo que está escrito? Es hacer lo que Él puso antes, ¿de dónde? De fundar el mundo, porque Él nos escogió. Mire qué lindo, hermano. Qué hermoso. Cristo ofreció su vida en sacrificio para salvarnos a nosotros, porque así estaba escrito. Entonces, por eso que nosotros siempre debemos decir, permítenos hacer tu voluntad, Señor, aunque no nos guste. Pero si así está escrito, tenemos que obedecer. Y fíjense, hermanos, que esto entra dentro de la obediencia, entender la predestinación, porque si la entendemos, vamos a obligarnos a obedecer. ¿Y cómo cuesta obedecer, hermano? Usted me dice, ay, bien fácil, hermano, a mí no me cuesta. Hermano, el solo hecho de venir al culto nos cuesta muchas veces. Y ya que empezamos a recibir órdenes de hacer algo, más nos cuesta. Pero si sabemos que Dios ya lo planteó así y así está escrito, papito, con todo mi corazón lo voy a hacer. Porque tú antes de la fundación del mundo trazaste tu plan. Y este es tu plan perfecto y yo lo quiero hacer. Amén. Mire, déjenme ver un puntito más para que no nos quedemos con tanto espacio y en otro tema podamos dar la otra parte. Fíjese, porque esto es importante. Mire, Dios ha predestinado algunas cosas para que se cumplan en la tierra. Predestinación para el ministerio. Y este es un punto que es bien claro. Yo apenas lo leí en un tema que daba, pero lo leí en otra versión. Y qué bonito lo decía en esa otra versión, la palabra de Dios para todos, hermano. Y aquí, mire, si alguien lo puede leer en la palabra es para todos, estaría bueno. Jeremías 1:4 al 10. A ver. Y el Señor me habló diciendo, antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Mira, ahí párele. Antes que yo, ¿qué dice?
te formara en el seno materno, ya te conocía. Si no estaba en el vientre, entonces, ¿dónde estaba? Entonces ahí es donde se ve la predestinación. Predestinación es elegido antes de crear el mundo, antes de fundar la tierra, ¿verdad? A eso está refiriendo. Ahora mire, dice, ¿qué dice? A lo que dije yo, Señor Dios mío, bien veis vos que yo casi no sé hablar, porque soy todavía un jovencito. Ajá. Hasta el 10, hermanos. Y me replicó el Señor, no digas soy un jovencito, porque con mi auxilio tú ejecutarás todas las cosas para las cuales te comisioné. Y todo cuanto yo te encomiende que digas, lo dirás. No temas la presencia de aquellos a quienes te enviaré, porque contigo estoy yo para sacarte de cualquier embarazo, dice el Señor. Después alargó el Señor su mano y tocó mis labios y me añadió el Señor, mira, yo pongo mis palabras en tu boca. He aquí que hoy te doy autoridad sobre las naciones y sobre los reinos para comunicarles que les voy a desarraigar y destruir y arrasar y disipar y a edificar y plantar otros. Fíjese que le está diciendo aquí, yo te doy por profeta a las naciones. Se lo está diciendo antes de que te formaras en el vientre, yo te conocí. Y ya estando en el vientre, yo te escogí como profeta a las naciones. Fíjese que así lo está diciendo Dios. Entonces ahí es donde vemos la predestinación. Ahí no está hablando Calvino, ahí está hablando la Biblia, la palabra de Dios, ¿verdad? Y es lo que nosotros tenemos que entender. Miren, hermanos, vamos a quedar ahí porque el tiempo se nos fue. Pero esperamos en el próximo tema terminar bien el tema para que usted diga, es que realmente si entendemos la predestinación, entendemos que, yo siempre he dicho, cuando el que es de Dios, así esté bien hundido en el lodo, hermano, Dios lo va a sacar. No sé cómo, pero lo va a sacar. Usted va a decir, pastor, ¿y cómo mira llamar Dios a mí? Va a decir, amorcito mío, vente, por favor, sal de donde te hundiste. No puede hacer que lo saque con un trato fuerte, hermano. No sé si ya les compartí que hablaba con mi sobrino, uno de mis sobrinos que ahora es el director de alabanza en la iglesia, allá en donde está mi hermano. Y ya nos escogió. Nos va a salvar. Nos va a salvar. Espero que mi hermano no me oiga, pero tengo un hermano